El día de hoy en Historia Universal vamos a ver el predominio macedónico, predominio, ¿no? La hegemonía, el poder, la conquista de los macedonios sobre el mundo griego. Recuerda que los griegos, aquel pueblo que había logrado resistir la amenaza del gigantesco imperio persa de Darío, luego de Jerjes y por último de Artajerjes, que intentaron devorarse al mundo griego y tener acceso al mar Mediterráneo en las llamadas guerras médicas, y sin embargo el gigante persa chocó contra ese grupo, ese conjunto de ciudades griegas llamadas las polis, que se unieron dejando atrás sus diferencias, se unieron y formaron un solo gran ejército para vencer, repito, sucesivamente a Darío, a Jerjes y Artajerjes, ¿no? Ese imperio persa comienza a decaer tras su derrota contra los griegos, mientras los griegos alcanzan un nivel de desarrollo, ¿no? Económico sobre todo, importante, sobre todo durante el siglo de Pericles, que también ya lo hemos estudiado, ¿no? Cómo Grecia renace, cómo Grecia mejora su economía, pero sobre todo Atenas, ¿no? Y lo cual va a generar las envidias de Esparta y se inicia un nuevo periodo de guerras en el mundo griego, las llamadas guerras del Peloponeso. Y es así como si tú sumas las guerras médicas a la guerra del Peloponeso, suman algo de 80 años de guerras, y en medio de estas dos guerras estaba el siglo de Pericles, que en realidad no duró 100 años, como se dice siglo de Pericles, pero en realidad duró algo de 30 a 40 años. Así que el mundo griego pasó de enfrentarse a un imperio extranjero, el persa, a enfrentarse entre ellos en las guerras del Peloponeso. Pero el resultado final, más allá de quién ganó, que ya sabes que fue Esparta, es que todo el mundo griego quedó devastado. Las flotas disminuidas, los ejércitos, muchos de sus hombres muertos o inválidos por estos enfrentamientos, ¿no? La economía colapsada, los campos de cultivos destruidos, muchos pueblos donde había muchas mujeres pero pocos hombres porque muchos se habían ido a las batallas y no habían regresado más que a que los entierren. Así que todo el mundo griego quedó ¡pum! Debilitado. Y mientras eso pasaba en el mundo griego, al norte, sus vecinos, los macedonios, se sobaban las manos así, decía, llegó nuestra hora, llegó nuestra oportunidad. ¿Y quién era el rey de Macedonia? Filipo II, un borracho, un ebrio, una basura que había desterrado a su esposa. Ya te contaré esa historia, pero recuerda que Filipo II fue el rey de Macedonia que, aprovechándose de la debilidad militar y económica de los griegos, ¡pum!, los conquista. ¿Qué batalla? Queronea. Con la batalla de Queronea, Filipo II, rey de Macedonia, ¡pum!, conquista lo que no pudo haber hecho Darío, lo que no hizo el poderoso Jerjes o Artajerjes, lo logró Filipo II, conquistó a los griegos y se unen estos dos, el pueblo de Macedonia y los griegos, ¿correcto? Pero ese dulce sabor en los labios de la victoria de Filipo II no le duró por mucho tiempo, porque al poco tiempo de haber conquistado a los griegos, muere. ¿Y de qué murió? Lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? No sé. No, hay muchas teorías sobre por qué mataron a Filipo II y quién lo mató. Pero la hipótesis que se acerca tal vez más a la realidad es que lo mandó a matar su primera esposa, la mamá de Alejandro Magno, del cual vamos a hablar a continuación. A ver, resulta que Filipo, ¿no?, tenía como esposa a una señorita llamada Olimpia, ¿correcto? Pero de la unión de ellos nace Alejandro Magno. Magno significa el grande, Alejandro el Grande, ¿sí? Al cual Filipo lo quiso como su hijo. Pero en realidad corría el rumor, los chismes, cuando no, de que Alejandro no era hijo de Filipo, que Olimpia lo había, tú ya sabes, le había sido infiel, Olimpia, ¿no? Y el rey Filipo, cuando se entera de esta noticia de que su hijo no era su hijo, enloquece, más que él era una persona que le gustaba el vino, así, tomar, ¿no? En un ataque de locura manda al diablo a su esposa y a su hijo, lárguense, no los quiero, los expulsa, ¿no?, de Macedonia. Y él tiene otras concubinas, otras mujeres y otros hijos. Y por eso se sugiere que Olimpia, en venganza, lo mandó a matar a, a Filipo, porque temía Olimpia de que Filipo le dé su trono, que se había engrandecido, porque ya no solamente era rey de Macedonia, sino era rey de toda Grecia. Olimpia
temía de que el heredero de Filipo no sea Alejandro, sino uno de los hijos que estaba teniendo con otras mujeres. Entonces, por eso seguramente Olimpia mandó a matar al rey Filipo para que su hijo Alejandro, que ya era un adolescente, asuma el trono porque era el hijo mayor de Filipo II. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Pero había una relación muy buena, ¿no? Entre Filipo y Alejandro. Si no haya sido tal vez su hijo, es un misterio que nunca lo sabremos, pero tenían una buena relación, ¿no? Porque esta relación, antes de que los expulse de Macedonia, es que le dio una buena educación. Filipo tuvo grandes maestros y el más importante era el famoso filósofo griego Aristóteles. Y Aristóteles influenció mucho en la vida, en el alma, en el corazón del joven Alejandro, porque le dio, por ejemplo, la idea de que tenía que él que conquistar lo que nadie había conquistado, que debía descubrir los confines del mundo, llegar a territorios nunca antes vistos, de repente a China, a la India, lugares lejanos. También le metió en la mente de que cuando él llegara a ser emperador o rey, tenía que respetar la cultura, las costumbres, los dioses de los pueblos que conquistase, que no podía ser el clásico emperador que conquista y destruye, conquista y destruye, conquista y quema, conquista y saquea. No, le dijo Aristóteles, el gran maestro de Alejandro, cuando tú llegues a ser rey o emperador, respeta la cultura de esos pueblos para que te respeten, para que te quieran y para que no se te rebelen. Y eso es lo que va a hacer Alejandro años después cuando logre conquistar prácticamente todo el mundo antiguo. ¿Ok? Producto, por otro lado, de esa relación padre-hijo muy cercana entre Filipo y Alejandro, él le regala un caballo indómito que nadie podía montarlo porque el caballo relinchaba, se paraba, pataleaba y nadie lo podía domar a este caballo salvaje. Hasta que Alejandro, allá por sus 14, 13 años, logra domar el caballo ante sorpresa de todos, hasta los generales de Filipo que no habían logrado montar ese caballo. Alejandro lo logra amansar. Dice que fue como una visión del poder de Alejandro, y su caballo lo va a acompañar a Alejandro allá, y lo acompañará hasta Mesopotamia, hasta Egipto, con él llegará hasta Persia, con él llegará hasta la India. Tuvo más de 20 años ese caballo al lado de Alejandro Magno. Tanto fue el cariño que cuando muere el caballo, a Alejandro le duele mucho el corazón porque se le murió su mascota. Su caballo se llamaba Bucéfalo. ¿Por qué bucéfalo? Bucéfalo es una palabra compuesta que deriva de buey y céfalo, bucéfalo. ¿Y por qué bucéfalo? Porque el caballo tenía una cabeza grande, una frente así amplia, parecía cabeza de toro o buey, por eso lo llamaban bucéfalo, cabeza de toro. Bucéfalo significa cabeza, céfalo, y buey o toro, cabeza de toro. Ese es un gran caballo, el caballo más importante o el más famoso de la antigüedad, el caballo de Alejandro Magno, ¿no? Y bueno, Alejandro, ¿no? Alejandro, una vez que llega al poder tras la muerte de su padre, él hereda no solamente Macedonia, sino a los griegos. Pero él no se conformaba con eso. Su ambición lo llevó a preparar un poderoso ejército para llegar al decadente imperio persa. Recuerda que Persia se ubica en el actual Irán, ¿no? Entonces, Alejandro va y se enfrenta al emperador de los persas, que en aquellos años era Darío III. Así que Alejandro Magno y Darío III se enfrentan allá en territorio de los persas, estas batallas, ¿no? Donde finalmente, una tras otra, finalmente Alejandro logra vencer a Darío en la batalla de Gaugamela. Gaugamela, en la batalla de Alejandro, conquista el imperio persa. Darío logra escapar, huye, ¿no? Tal vez para luego reconstruir su ejército, pero es traicionado por un grupo de sus hombres, de sus soldados, y lo matan a Darío III. Pero Alejandro, que era una persona que le había cogido cierta admiración a Darío, manda a castigar, a buscar y matar a quienes mataron a Darío III, el último emperador persa, ¿no? Pero Alejandro, bueno, llega a las ciudades de Persia, ¿no? Persépolis, Susa, Pasargada, y una vez que conquista Persia, es como que si él es rey no solamente de Persia, de Irán, sino de Mesopotamia, en Irak, de Egipto, de los fenicios. Es decir, todos estos pueblos, ya tú sabes, los mesopotamios, los fenicios, los hebreos, los egipcios, habían sido conquistados por los persas, es decir, el imperio persa. Y cuando Alejandro se enfrenta a Darío III, a él, los egipcios, los mesopotamios, lo ven como un libertador, porque Darío III y los persas en general habían sido malos con los egipcios, los mesopotamios. Entonces ven a Alejandro Magno como su libertador. Por eso Alejandro Magno, cuando llega a Egipto, por ejemplo, le dan el trono de faraón de Egipto
a Alejandro Magno porque, reitero, lo ven como su libertador. Alejandro Magno funda en Egipto la ciudad de Alejandría. Alejandro funda ciudades por todos lados, lugar donde llega, él funda ciudades. Y a muchas de las ciudades él las llamó Alejandría, ¿no? De su nombre, Alejandro. Pero de las Alejandrías, la más célebre fue la Alejandría que fundó en Egipto, que hasta el día de hoy es la ciudad más importante de Egipto después de su capital, el Cairo. Ahí incluso se fundó una gran biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, que llegó a ser la más importante del mundo antiguo, ¿ok? Pero Alejandro Magno, y esto es que aprender de Alejandro, no se conformaba con eso, ambicionaba aún más. Ya te había dicho que durante su temprana adolescencia, cuando era alumno del célebre Aristóteles, él había tenido el sueño de conquistar, de encontrar qué más había, más allá de lo que ya había logrado, ¿sí? Tal vez, es una hipótesis, en historia no vale decir lo que pudo haber pasado, sino lo que pasó, pero podemos, sin embargo, tener abierta la imaginación para decir que hubiera sido tal vez Alejandro, si no hubiera muerto tan joven, tal vez pudo haber hasta descubierto América. ¿Quién sabe? Porque Alejandro quería llegar a los confines del mundo. Y en ese sentido, Alejandro incluso llega hasta la India, el actual estado de India, ¿no? Y estaba venciendo. Pero en la India tiene dos golpes. Primer golpe, se muere su caballo, Bucéfalo, en batalla, dicen los libros, otros dicen que de repente por viejito, Bucéfalo muere. El punto es que los textos que narran la biografía de Alejandro dicen que Alejandro lloró tremendamente la muerte de su caballito Bucéfalo, ¿ok? Ya Alejandro tenía más de 30 años, tenía más de 20 años con ese caballo, se lo regalaron cuando tenía más o menos 13 años, su padre Filipo II. Y el otro gran golpe, y el más importante en realidad para Alejandro, es que cuando ya estaba en la India, sus soldados, sus generales sobre todo, le reclamaban a Alejandro: oye Alejandro, ya hemos llegado muy lejos, estamos muy lejísimos de nuestras tierras, de Macedonia, de Grecia, yo extraño a mi mamá, yo extraño a mi mujer, yo extraño a mis hijos, queremos regresar, y estamos cansados de esto, ya hemos expandido ese gran imperio, pero es hora de regresar, pe, ya no jodas, pues Alejandro, ya regresemos. Alejandro, ¿no? Que tenía mucho acercamiento con sus generales, lo respetaba, ¿no? Bueno, dice ya, ok, vamos, regresemos, nos vamos a dar un tiempo de descanso, regresamos, pero eso sí, luego regresamos, porque quiero llegar más lejos. Incluso él también planteaba llegar a Arabia, a la península árabe. Nunca llegó, pero estaba en sus planes, dicen, luego organizar un ejército para llegar acá, o sus dos objetivos eran llegar a China y llegar a Arabia. Pero en el camino de regreso desde la India, cuando pasaba el territorio de lo que hoy es Irak, lo que quedaba de Mesopotamia, muere Alejandro a los 32 años. Y es un misterio de qué murió. Lo más histórico, hasta muchos años atrás, era que murió producto del paludismo, de una enfermedad transmitida por los zancudos, ¿no? Él había estado por la India, ese territorio es muy boscoso, lluvioso, ahí están los monzones asiáticos, un territorio donde hay muchas lluvias, humedad, es como una selva en algunos lugares de la India. Y tal vez por eso contrajo esta enfermedad y producto de estas altas fiebres que te da cuando tienes paludismo, probablemente por eso murió. Pero hace más o menos 30 años se descubrieron, siempre la historia antigua se va reescribiendo porque se van encontrando nuevas fuentes, se encontraron algunos textos muy antiguos donde narran de que Alejandro no murió de paludismo. Y es una hipótesis que señala que en realidad lo envenenaron en sus alimentos. Y tú dirás, ¿y quién se podría haber atrevido a matar al célebre Alejandro Magno? Sus generales lo traicionaron. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué Alejandro? ¿Por qué él? Lo que pasa es que Alejandro no se había casado con una mujer griega o macedonia. Se había casado con egipcias, con persas. Su mujer más importante se llamaba Roxana, y con ella tuvo a su primogénito, su primer hijo, al cual los generales no lo veían como buenos ojos porque no era griego, no era macedonio puro, ¿no? Lo veían como un persa. Y ellos decían, nosotros que nos hemos sacrificado, que nos hemos esforzado, que hemos derramado sudor, lágrimas y sangre por este imperio, va a heredarlo alguien que no es de nosotros, un niño que no es griego, que no es macedonio. Y entonces, por eso y otros recelos también, porque Alejandro había tenido algunos choques con algunos generales en esta expansión, se presume que finalmente lo envenenaron. El punto es que en el año 323 a.C., Alejandro muere.
Inmediatamente te dirás, ¿y quién se queda con su trono? De repente el hijo de Roxana. No, la pobre Roxana la mandaron a matar. Y a su pobre hijo, pequeñito, de unos 2, 3 años, también lo matan, lo mandan a matar. ¿Quiénes? Los mismos generales. Y eso es lo que alimenta la hipótesis de que fueron los generales de Alejandro los que lo mandaron a matar. Y fueron 3, Antígono, Seleuco y Ptolomeo. Estos 3 grandes generales, ¿no?, de Alejandro, se reparten el imperio. Primero se enfrentan entre ellos. Una vez muerto Alejandro, entre ellos se pelean, se matan, así sus hombres, hasta que finalmente llega a un acuerdo. Ya, no vamos a repartir el imperio. Ese imperio, dicho sea de paso, se llamaba el imperio helenístico. Helenístico, el imperio que unía a Europa con el Asia, ¿no? El imperio helenístico. A Ptolomeo le toca a Egipto, ¿sí? A Antígono le toca Grecia y Macedonia. Y a Seleuco le toca lo que quedaba de Persia. Así que ellos 3 se reparten el imperio. Repito, a Ptolomeo le toca Egipto y su capital va a ser Alejandría. A Antígono le va a tocar lo que es Grecia y Macedonia y la capital va a ser Pella, con doble L. Y a Seleuco le va a tocar lo que era Persia y la capital va a ser Antioquia, ¿no? Finalmente, cada uno de esos 3 imperios, tarde o temprano, o estos 3 reinos, se van a ser conquistados por un naciente nuevo imperio que asomaba la historia universal, el imperio romano, que estudiaremos el próximo bimestre. Y así como llega al final el imperio helenístico del gran Alejandro Magno, ¿no? Del cual estoy emitiendo algunos datos, ¿no?, que quiero rapidito a complementar. Alejandro Magno tiene una visión también de que era ¿cómo se llama estos? Era bisexual, o sea, tenía mujeres, pero también se acostaba con hombres, ¿no? Y eso no lo digo con ganas de criticar y de burlarse, sino para que lo toco por esto. Mira, en aquellos años, ¿no?, la homosexualidad no era vista como la de hoy en día, ¿no?, que es muy criticable, ¿no? Yo no lo critico, sino digo, que se critica en el mundo actual ese tipo de comportamiento o de estilo de vida. Pero en aquellos años de la antigüedad, la homosexualidad no era vista tan criticable, o sea, era parte como de lo normal. La antigüedad había muchas cosas que hoy no lo podríamos tolerar, como la homosexualidad, el acostarse tener relaciones con tus hermanas, con tus primas, lo que se llama incesto, la pedofilia, el que adultos se acostasen con niños, también era parte de lo normal y permisible en la edad antigua. Todo ese mundo tan sucio para nuestros ojos actualmente acabó gracias lentamente al cristianismo, porque el cristianismo expande la idea de que hay un Dios todopoderoso, omnipresente y omnipotente, que te está mirando esas cosas que están malas ante los ojos de Dios y ante sus leyes, y por lo tanto, si tú haces eso, te vas a ir al infierno cuando te mueras. Esa idea fue penetrando cada vez más en las gentes y poco a poco fueron dejándose de lado esos comportamientos que, reitero, antes del cristianismo era normal. Así que si algo le debemos al cristianismo, entre otras muchas cosas más, obviamente, es que el mundo como que se civilizó. Porque antes era una cochinada la antigüedad, habían cosas que te horrorizarías si se practicaran, aunque se practican algunas cosas, pero en aquellos años era en mayor cantidad y era visto como algo normal, reitero, ¿no? Ok, chicos, voy a dar por terminado